Después de la charla que acaba, de la presentación que acaba de hacer Alfredo, definiendo un poco lo que es la biodiversidad y por qué hay que conservarla, yo voy a dar mi opinión, en este caso sí creo que es más opinión que en el caso de Alfredo, sobre lo que yo creo que son dos cuestiones fundamentales para manejar o gestionar la conservación de esa biodiversidad. El objetivo de la charla sería fundamentalmente explicar el por qué es importante utilizar evidencias para gestionar la conservación y no partir de especulaciones. Y para eso voy a empezar con un ejemplo de una situación hipotética, aunque bueno, tiene parte de realidad, de una especie, en este caso es la ardilla roja, una especie que vivía en las Islas Británicas prácticamente en todo el territorio y que hace ya un tiempo empezó a decaer la población, hacía bastante tiempo. Entonces, en este caso, se detecta el problema, tenemos una especie que estaba en una situación más o menos estable y comienza a decrecer la población. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para ver cómo tenemos que gestionar el problema y ver si podemos evitar que la especie siga disminuyendo o incluso desaparezca? La primera cuestión sería pensar en qué factores pueden estar influyendo sobre la población, tener unas hipótesis de partida en función de lo que sabemos de esta especie. En este caso, como es una especie forestal, pues podríamos pensar que, dado que en las Islas Británicas ha habido una deforestación importante desde hace ya mucho tiempo, podría ser que esa deforestación esté acabando con el hábitat de la especie, esté fragmentando la población en poblaciones más pequeñas y eso haga que las poblaciones pequeñas vayan desapareciendo y en conjunto pues tenemos un declive de la población de ardillas. Otra posibilidad es que a lo mejor incluso ligado con esos mismos cambios las poblaciones de depredadores hayan aumentado de manera importante, estén teniendo una presión, ejerciendo una presión más importante sobre la población de ardillas, que la población de ardillas no pueda sostener y eso hace que se reduzca la población. Podríamos plantear otro escenario también, que fuese la llegada de una enfermedad del continente, por ejemplo a través de garrapatas transportadas por las aves, una enfermedad a la que la población de ardillas de las islas contra la que no está inmunizada y que podría causar estragos entre la población y también causar el declive. Otra posible opción sobre la que podríamos pensar es que la introducción de ardilla gris procedente de Norteamérica compite con la ardilla roja en unas condiciones de superioridad y eso hace que la desplace, que la ardilla roja desaparezca de algunas zonas y sean todas ocupadas por la ardilla gris. Y luego siempre tendríamos que dejar abierto el abanico de posibilidades a cualquier otra opción que en ese momento no se nos ocurra, pero que pueda estar ahí. A partir de ahí tendríamos que abordar la cuestión de cómo responder a esta pregunta. ¿Cuál de esos factores es el que realmente está incidiendo? O si no es ninguno de esos, si es, como ponía en la diapositiva anterior, un factor que no conocemos, tenemos que ver cómo podemos abordar el responder a esa pregunta. Y podríamos empezar pensando que una forma de obtener información sobre las posibles causas sería preguntar a colectivos de personas que tengan algo que ver con las ardillas. Por ejemplo, el colectivo de cazadores es gente que va con frecuencia al campo a cazar, entonces observan a las ardillas, pueden ver cómo han cambiado las cosas y seguramente tendrán una opinión sobre si las ardillas efectivamente han disminuido y sobre por qué podrían haber disminuido. Por el mismo motivo podríamos pensar en las empresas forestales, los trabajadores de las empresas forestales, que también están en contacto con el bosque durante su jornada laboral, seguro que ven muchas ardillas y pueden tener también sus opiniones. Probablemente pensarán que no es porque ellos están cortando el bosque, porque queda mucho bosque sin cortar, pero seguro que van a tener una hipótesis al respecto. Y por lo mismo podríamos pensar también en ganaderos o agricultores que estén en zonas más o menos naturales, por ejemplo ganaderos que tengan explotaciones de ganadería extensiva, con ganado que está por el monte, pues van a ir a ver ese ganado con frecuencia, van a observar las especies que tienen alrededor y van a tener también una opinión sobre si hay más o hay menos y sobre qué factores pueden estar incidiendo en caso de que hubiese algún cambio. Un cuarto grupo, pongo los que a mí se me han ocurrido, podríamos pensar en más. Un cuarto grupo podrían ser los conservacionistas o ecologistas,
porque es gente que habitualmente, dentro de estos grupos, habitualmente hay gente a la que le gusta salir al campo a hacer observación de fauna, a hacer fotografía, y algunos incluso se dedican a recoger datos durante muchos años y datos que pueden llegar a ser muy valiosos y de mucha calidad. Entonces, estas personas también tendrán una opinión sobre cómo ha evolucionado la población de ardillas, incluso tendrán sus propias opiniones sobre cuáles son los problemas que están afectándolas. Otra opción sería pedirle a un científico, a un investigador, plantearle la pregunta y pedirle que intente resolverla con los métodos que él considere oportunos. Y bueno, al margen ya de lo que sería intentar plantear la pregunta a colectivos concretos, existe la posibilidad, que aunque pueda ser gracioso, yo creo que es algo que se hace con frecuencia, de coger alguno de los factores un poco al azar, el que nos parezca que más puede estar incidiendo, tratar ese factor, porque nos resulte a lo mejor más fácil tratar de corregirlo, y a lo mejor hay suerte y resolvemos el problema. Esto, aunque yo creo que se hace con frecuencia, desde luego tiene poco sentido, porque es una cuestión completamente aleatoria. Entonces, entre todos esos grupos, ¿cómo podríamos decidir cuál de ellos, si es que fuera uno de ellos, podría darnos la respuesta más afinada, por decirlo de alguna manera? Todos ellos comparten, del proceso que habría que hacer para llegar a dar una respuesta al problema, todos estos grupos comparten, menos el azar lógicamente, comparten una parte del inicio de ese proceso, que es lo que es la observación de lo que está ocurriendo en la naturaleza y el planteamiento de una hipótesis. Todos tienen sus observaciones de cuando salen al campo y todos tienen una idea de, bueno, yo creo que puede ser por esto o por esto otro, ¿no? Claro, con eso lógicamente no es suficiente. Si pasamos al siguiente estadio, que sería recoger datos, ya no simplemente observaciones aisladas cuando salgo al campo, sino plantear una recogida de datos sistemática, para que esas observaciones no sean simplemente cosas que yo tengo en mi memoria, que la memoria además es bastante lábil y con el tiempo las cosas se nos olvidan, sino que sean observaciones recogidas por escrito, que se pueden consultar al cabo del tiempo que se quiera y que no van a variar. Esa información está recogida, además de manera sistemática, y por lo tanto vamos a poder consultarla cuando queramos, ¿no? Eso es lo que hacen siempre los científicos, y como comentaba antes, también creo que muchos conservacionistas, bueno, o algunos al menos, hacen una labor importante de recogida de datos más o menos sistemática y pueden llegar a reunir bases de datos importantes y muy útiles. El resto de los colectivos normalmente yo creo que no llegan a esta fase. Y luego entraríamos en la última parte, que es a lo que realmente se dedican los científicos, que es aplicar el método científico, que consiste en, una vez que se han recogido esos datos de manera sistemática, analizarlos estadísticamente, a partir de esos análisis sacar unas conclusiones. Esas conclusiones son revisadas por otros científicos, y si esos otros científicos consideran que el proceso que se ha seguido, tanto para la recogida como para el análisis, y las inferencias que se hacen a partir de esos datos son correctos, lo dan como válido y se publicaría en una revista científica. Y a partir de ahí estamos generando conocimiento científico, o lo que es lo mismo, estamos dando evidencias que pueden ser utilizadas para responder a la cuestión de qué pasa con ese problema concreto sobre el que hemos empezado. Hay una ciencia que empezó, yo creo que hacia los años 70, una parte de la biología que se llama biología de la conservación, que es precisamente la rama de la biología que se encarga de estudiar este tipo de cuestiones y que puede dar muchas respuestas, o al menos puede dar las pautas para investigar en la dirección adecuada para hallar las respuestas a cualquier problema de conservación. ¿Qué pasa a la hora de aplicar la biología de la conservación y las evidencias a la gestión? Bueno, pues hay fundamentalmente tres problemas. El primero de ellos, que no es el que recoge esta diapositiva, es uno que se suele mencionar muy a menudo, y es que a veces tenemos un problema de conservación urgente, pero no tenemos suficiente información para abordarlo. Entonces nos planteamos que como hay información y tenemos que hacer algo urgente, pues la investigación en este caso, o la evidencia, no nos sirve para nada. En esos casos lo que habría que hacer es iniciar, si es que hay suficientes evidencias para iniciar algún tipo de actuación, se podría iniciar de manera preliminar, pero desde luego en paralelo sería necesario iniciar un proyecto de investigación para obtener la información que no tenemos. De todas formas, por delante o por detrás de ese problema, el otro problema que tenemos, que es importante, en esta región yo creo que es muy común,
es que la investigación y la gestión funcionan por vías completamente separadas. Los investigadores están en sus laboratorios o en el campo haciendo sus investigaciones, sus trabajos, publican sus artículos, pero normalmente no hay ninguna coordinación con los gestores, que son los que toman decisiones y los que tendrían que aplicar esos resultados de investigación, que funcionan de manera completamente independiente, y esa desconexión hace que estemos perdiendo la posibilidad de hacer una gestión de los problemas mucho más razonada y basada en evidencias. Un tercer factor que ayudaría, relacionado con el anterior, que ayudaría a dificultar la conexión entre ciencia y gestión, es que los resultados de las investigaciones a veces son bastante complejos, incluso para un investigador que trabaje en un tema, entender un trabajo de otro investigador sobre otro tema parecido pero diferente, pues a veces lleva tiempo, es un poco complejo. Aquí desde luego sería muy importante que los investigadores hiciesen un esfuerzo de divulgación en el sentido de facilitar el entendimiento de esta información, no solo por los gestores, sino por cualquiera. Una vez que tenemos evidencias sobre cuál es el problema, digamos que esa sería la primera parte, tener información sobre cómo gestionar un problema, estaríamos en la parte de arriba. Una vez que ya hemos hecho eso, si ya sabemos cuál es el problema, lo que tenemos que hacer es diseñar una solución para abordar ese problema. Hay un factor que está incidiendo negativamente, vamos a diseñar algún tipo de actuación o un cambio a la legislación, lo que sea necesario para tratar de solucionarlo. A partir de ahí lo ponemos en marcha y aquí es donde entramos en lo que se denomina manejo adaptativo. Básicamente consiste en que cuando aplicamos la solución, lo que hacemos, consiste básicamente en que las soluciones que vamos a aplicar vamos a intentar aprender de ellas para ver qué es lo que estamos haciendo mal, si lo estamos haciendo mal, qué es lo que hacemos bien, y en función del resultado que obtengamos, o bien seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, o variar el manejo que estamos haciendo, incluso emprender uno completamente nuevo. Entonces entraríamos en una serie de ciclos, dependiendo de los resultados, que primero sería implementar la solución que hemos decidido, habría que hacer un seguimiento de cómo va funcionando, con una evaluación de los resultados a un tiempo predeterminado, no dejarlo mucho tiempo, sino tener ya establecido un periodo en el que deberíamos observar unos resultados. En ese momento se evalúa el resultado que hemos obtenido con esa solución y a partir de los resultados se hace un ajuste de las actuaciones que habíamos iniciado al principio. Si ese ajuste funciona, si hemos conseguido lo que queríamos, podríamos seguir haciendo lo mismo hasta que el problema se solucione, y si no, pues habría probablemente que plantear otra alternativa. Sería un proceso inicialmente repetitivo. Haríamos una actuación de manejo, seguimiento, monitoreo, evaluación, corregiríamos el manejo, de nuevo monitoreo, evaluación, y así a lo largo del tiempo hasta solucionar el problema. Por poner un ejemplo simple, porque normalmente los ejemplos que se encuentran suelen ser bastante complejos, esto es bastante sencillo. Lo que voy a explicar aquí es un poco lo que pasó con el gallo de las praderas en Norteamérica, concretamente en el estado de Illinois, que es el mapa que se ve aquí, durante los últimos 200 años y cómo se abordó el problema. A principios del siglo XIX, la especie vivía prácticamente en todo el estado, en una superficie de unos 10 millones de hectáreas y con aproximadamente 13 millones de aves. A partir de ahí, debido a los cambios agrícolas, un poco a lo que se refería antes Alfredo, como de la producción de alimentos, prácticamente todo el estado se llenó de cultivos de todo tipo. La especie fue desapareciendo gradualmente, de manera muy acelerada a partir de principios del siglo XX, hasta llegar a una situación en la que en 1994 solo había 2 pequeños núcleos de población, con un total de unas 1000 hectáreas de superficie de hábitat en total, y solo 150 aves. Lo que se hizo, como estaba claro que podía haber un problema de hábitat, porque aunque se podría pensar que la especie podría vivir en los cultivos igual que vivían las praderas originales, parece ser que no era así. Entonces lo que hicieron fue crear una serie de reservas a principios de los 60, reservas solo para que las aves pudiesen estar ahí, donde no había cultivos ni nada. Entonces consiguieron recuperar la población de manera muy notable en muy poco tiempo.
pero rápidamente se produjo una nueva caída. A pesar de que ya tenían algo de hábitat donde la especie podía prosperar, se produjo una caída muy drástica y en los años 90 llegó a una situación crítica, prácticamente al borde de la extinción, y se vio que con ese hábitat que habían creado no era suficiente. Se investigó y se comprobó que tenían un problema de endogamia. La productividad de las hembras, vamos, de las parejas, era muy baja, los huevos no eclosionaban porque tenían un problema de endogamia. Entonces decidieron traer gallos de otras poblaciones, y gracias a esos gallos que trajeron de otras poblaciones, en muy pocos años hubo un nuevo repunte y la población se recuperó. Luego, a partir de aquí, se comprobó que, precisamente porque la superficie, el hábitat disponible para ellos era muy escaso, se comprobó que la única manera de solucionar el problema es o bien importando aves de fuera continuamente, o habría que expandir el hábitat de la especie, dedicar más espacio a la conservación. Pero bueno, de momento en este estado parece que no están muy por la labor. Y esta gráfica me sirve también para entrar en el último punto que quiero comentar, que es lo que se llama el síndrome de las referencias cambiantes, que ahora, bueno, es el autor o la persona que primero aplicó esta definición a la biología fue Daniel Pauly en 1995, es una persona que trabaja fundamentalmente en pesquerías, y bueno, un poco utilizando este ejemplo, la cuestión sería, si en algún momento determinado quisiésemos recuperar esta población de gallo de las praderas, decidir en qué momento de este periodo de 200 años, en el que hemos perdido prácticamente la población, qué momento en el tiempo queremos fijar como referencia, a dónde queremos llegar. ¿Queremos llegar a recuperar esta parte, esa parte o toda la población? ¿Y qué ocurre con respecto a eso? Bueno, pues hablando del tema de pesquerías, que es con lo que más trabaja Pauly, y un poco también en relación con lo que comentaba antes Alfredo, el problema es que las situaciones, las abundancias de especies, la diversidad va cambiando a lo largo del tiempo, en este caso en el ejemplo de las pesquerías, debido a la sobrepesca, y así si hace mucho tiempo se pescaban especies de gran tamaño porque la situación todavía lo permitía, a base de hacer sobrepesca una y otra vez, como comentaba antes Alfredo, las especies que se van pescando cada vez son más pequeñas porque las grandes especies van desapareciendo y llegamos a un punto en que estamos comiéndonos las especies ya más pequeñas, ya no quedan de las otras. Si decidiésemos que queremos intentar revertir la situación y recuperar las pesquerías, tendríamos que pensar en qué momento de todo este periodo de declive, a qué momento queríamos llegar, cuál es nuestro objetivo. ¿Queremos recuperar la situación hasta este punto, o hasta más atrás, o hasta aquí? Bueno, tendríamos que decidir. En función de cómo tomemos, de qué referencia tomemos en el tiempo, conseguiremos recuperar realmente lo que había inicialmente, o simplemente una parte más o menos pequeña de lo que había. Y el problema de las referencias cambiantes se debe fundamentalmente a que existe lo que se denomina amnesia, tanto generacional como individual. Por una parte, bueno, la gente tiende a tomar como referencia de lo que había en el pasado, pues lo que recuerda de cuando eran niños. En el caso de sus padres, lo que sus padres o sus abuelos recuerdan de cuando eran niños. Y claro, lógicamente, si hay un declive, del problema que sea, si se está produciendo un declive con el tiempo, a lo largo de las generaciones, cada uno tendrá una referencia diferente respecto a lo que recuerda de cuando era joven o de lo que le contó su abuelo. De modo que, si no tenemos esto en cuenta, llegados a un punto determinado, si decidimos que queremos recuperar un determinado ecosistema o una especie, tenemos también que decidir en qué punto queremos tomar como referencia, hasta dónde queremos llegar. Y eso teniendo en cuenta que la información que nos dice cuál era la situación original se va perdiendo con el tiempo también, no solo por la memoria, sino porque cuanto más hacia atrás vayamos, menos información tenemos. En ese sentido es muy importante utilizar siempre las evidencias históricas, incluso de trabajos no científicos, simplemente trabajos de exploración que eran muy frecuentes en el siglo XIX y XX, y luego las colecciones de museo pueden aportar también mucha información sobre cuál era la distribución de las especies hace mucho tiempo. Algunas colecciones tienen más de 200 años, cuál era su variabilidad genética, en fin, cosas que de otra manera serían inabordables. Y ya para terminar, comentar que bueno, la investigación no es suficiente en ningún caso para abordar la conservación, porque de hecho si no se aplica no serviría para nada.
no sirve para nada, de hecho. Y por eso es muy importante que el conocimiento científico se haga llegar, por una parte, a la sociedad y por otra parte a los gestores. La sociedad, pues porque tiene que entender el por qué es importante ese conocimiento y cómo nos ayuda a solucionar los problemas, y por otra parte porque una vez que la sociedad lo entienda también puede contribuir a presionar, por decirlo de alguna manera, a los políticos, a los gestores para que tomen las decisiones en función de ese conocimiento. En ese sentido, pues es muy importante hacer divulgación en los medios de comunicación, de manera que la gente conozca los problemas, cómo se están abordando, cómo se pueden solucionar. Y otra cosa, de las muchas que se podrían hacer, otra cosa que puede ayudar mucho también a divulgar la ciencia y la importancia de conservar la biodiversidad, pues es lo que se denominan BioBlitz, que lo que se hace es, en una localidad determinada, una vez al año, se dedican 24 horas, en un radio de 1 kilómetro, unos pocos kilómetros, a intentar identificar todas las especies posibles, cuantas más mejor, que vivan en ese entorno. Se suele contar con especialistas en cada grupo de especies, que van allí, el público tiene acceso para ver todo lo que están haciendo, y esto hace que la gente de esa localidad se conciencie de la cantidad de especies que tiene alrededor y que en realidad no conocía hasta ese momento, y de la importancia de conservarlas. Y bueno, nada más.